Mitosis. Sus etapas son: G2 de la interfase. Una envoltura nuclear rodea el núcleo. El núcleo contiene uno o más nucleolos. Se forman dos centrosomas por duplicación de un solo centrosoma. En las células animales, cada centrosoma representa dos centriolos. Los cromosomas duplicados durante la fase S no pueden verse individualmente debido a que aún no se han condensado. Profase. Las fibras de cromatina se enrollan más y se condensan formando cromosomas separados. Los nucleolos desaparecen. Cada cromosoma duplicado aparece como dos cromátides hermanas idénticas unidas. El huso mitótico comienza a formarse. Está compuesto por los dos centrosomas y dos microtúbulos que se extienden desde ellos. Los centrosomas se alejan unos de otros, aparentemente impulsados por el alargamiento de los microtúbulos entre ellos. Prometafase. La envoltura nuclear se fragmenta. Ahora los microtúbulos invaden el área nuclear e interactúan con los cromosomas que se van condensando aún más. Los microtúbulos se extienden desde un centrosoma hacia el centro de la célula. Cada una de los dos cromátides de un cromosoma ahora tienen un cinetocoro, una estructura proteica especializada ubicada en el centrómero. Algunos microtúbulos se unen los cinetocoros y se convierten en microtúbulos del mismo. Estos microtúbulos del cinetocoro sacuden los cromosomas hacia adelante y hacia atrás. Los microtúbulos no pertenecientes al cinetocoro interactúan con los del polo opuesto del huso. Metafase. Es la etapa más larga de la mitosis. Dura alrededor de 20 minutos. Los centrosomas se encuentran ahora en extremos opuestos de la célula. Los cromosomas se congregan sobre la placa metafásica, al igual que sus centrómeros. En cada cromosoma, los cinetocoros de la cromátides hermana se unen a los microtúbulos del cinetocoro que provienen de polos opuestos. Todo el aparato de microtúbulos se denomina huso debido a su forma. Anafase. Es la etapa más corta de la mitosis. Comienza cuando las dos cromátides de cada par súbitamente se separan. De este modo, cada cromátide se convierte en un cromosoma completo. Los dos cromosomas liberados comienzan a moverse hacia los extremos opuestos de la célula, a medida que los microtúbulos cinetocoros se acortan. Debido a que estos microtúbulos se unen en la región del centrómero, los cromosomas se mueven desde el centrómero. La célula se alarga a medida que los microtúbulos no pertenecientes al cinetocoro se alargan. Al final de la anafase, los dos extremos de la célula tienen conjuntos equivalentes y completos de cromosomas. Telofase. Dos núcleos hijos comienzan a formarse en la célula. Las envolturas nucleares surgen de los fragmentos de la envoltura nuclear de la célula progenitora y otras porciones del sistema de endomembrana. Los cromosomas comienzan a descondensarse. El proceso de mitosis está ahora completo. Citocinesis. La división del citoplasma está bastante avanzada al final de la telofase, por lo que las dos células hijas aparecen poco después del final de la mitosis. En las células animales, la citocinesis implica la formación de un surco de segmentación que por pinzamiento divide a la célula en dos. Profase 1. Por lo general, esta fase ocupa más del 90% del tiempo necesario para la meiosis. Los cromosomas comienzan a condensarse. Los cromosomas homólogos se aparean holgadamente en toda su longitud, alineados con precisión gen por gen. En el entrecruzamiento, las moléculas de ADN de las cromátides no hermanas se rompen en lugares correspondientes y se vuelven a unir en el ADN de la otra. En la sinapsis, se forma entre homólogos una estructura proteica llamada complejo sinaptoténico, y cada par de cromosomas se hace visible como una tétrada, un grupo de 4 cromátides. Cada tétrada tiene uno o más quiasmas, regiones donde se ha producido entrecruzamientos que mantienen los homólogos juntos hasta la anafase 1. El movimiento de los centrosomas, formación de husos con microtúbulos, ruptura de la envoltura nuclear y dispersión de los nucleolos se produce como en la mitosis. En la profase 1 tardía, los cinetocoros de cada homólogo se adhieren a los microtúbulos desde un polo u otro. Luego los pares homólogos se mueven hacia la placa metafásica. Metafase 1. Los pares de cromosomas homólogos, en forma de tétradas, ahora se encuentran dispuestos sobre la placa metafásica, con un cromosoma de cada par dispuesto hacia cada polo. Ambas cromátides de un homólogo
se adhieren a los microtúbulos del cinetocoro de un polo, y las del otro homólogo se adhieren a los microtúbulos del polo opuesto. Anafase 1. Los cromosomas se mueven hacia los polos, guiados por el aparato de uso. Las cromátides hermanas permanecen adheridas al centrómero y se mueven como una unidad hacia el mismo polo. Los cromosomas homólogos, compuestos cada uno de ellos por dos cromátides hermanas, se mueven hacia los polos opuestos. Telofase y citocinesis. Al comienzo de la telofase 1, cada mitad de la célula tiene un conjunto haploide completo de cromosomas, pero cada cromosoma está compuesto todavía por dos cromátides hermanas. La citocinesis, por lo general, se produce de forma simultánea a la telofase 1, para formar dos células hijas haploides. En las células animales se forma un surco de segmentación, en las células vegetales se forma una placa celular. En algunas especies, pero no en todas, los cromosomas pierden la condensación y la envoltura nuclear y los nucleolos vuelven a formarse. Meiosis 2. Profase 2. Se forma un aparato de uso. En la profase 2 tardía, los cromosomas, cada uno compuesto todavía por dos cromátides, se mueve hacia la placa metafásica 2. Metafase 2. Los cromosomas se posicionan sobre la placa metafásica como en la mitosis. Debido al intercruzamiento en la meiosis 1, las dos cromátides hermanas de cada cromosoma no son idénticas desde el punto de vista genético. Los cinetocoros de las cromátides hermanas están adheridos a los microtúbulos que se extienden desde los polos opuestos. Anafase 2. Por último, se separan los centrómeros de cada cromosoma y las cromátides hermanas se apartan. Ahora, las cromátides hermanas de cada cromosoma se mueven como dos cromosomas separados hacia polos opuestos. Telofase y citocinesis 2. Se forma el núcleo. Los cromosomas comienzan a perder citocinesis. La división meiótica de una célula progenitora produce 4 células hijas, cada uno con un conjunto haploide, no replicado, de cromosomas. Cada una de las 4 células hijas es genéticamente distinta de las otras y de la célula